Hola damas y caballeros y otros entes de color salario mínimo. Hoy les traigo un top bizarro de 5 personajes que murieron por culpa de la chamba. No por la venganza, no por la guerra, sino por cumplir las horas extras en la chamba, por ponerse la camiseta de la empresa. Porque recuerda, en estos mundos crueles de ficción, si no te mata los villanos, te matará el contrato laboral. Así que, sin más que decir, comencemos con este top bizarro que odiarían los críticos de anime mamador por lo absurdo que suena. Se la está jalando el cabrón ahí. A ver, y pues su chingada madre. ¿Dónde está? ¿Dónde sale con la chingada? Se pasa de lanza. A ver. Ay, hijo de tu chingada madre. Así te quería agarrar, cabrón, Empezamos este top fuerte con uno de los ninjas más queridos de todo el mundo, de Naruto. Así es, hablo del sabio pervertido, también conocido como Jiraiya. Entre sus saberes tenemos que es un famoso escritor que impidió una guerra con un libro. También que es uno de los espías más discretos de todo el mundo ninja. Si tomamos como indiscreto que literalmente conseguía su información en burdeles. Él mismo participó en la Segunda Guerra Mundial Shinobi, ganándose el nombre de Sanin. También maestro del cuarto y padrino de Naruto, y uno de los testigos silenciosos y pasivos de cómo su ahijado vivía solo, comía ramen y tomaba leche caducada. Y te preguntas por qué está aquí. Muy fácil la verdad, y es que murió por la chamba. Sí, recuerda, los ninjas son una profesión después de todo, y como toda profesión tienes que ser mandado por tu jefe. Recordemos que ayer ya lo mandaron a una misión de reconocimiento, entre comillas, que traducido para nosotros es ve a uno de los países más peligrosos del mundo y que estuvimos en guerra con ellos, a ver si encuentras a un líder terrorista que literalmente se dedica a capturar a bestias con cola, que su equivalente en el mundo real son bombas nucleares. Facilito, ¿no? Esto me recuerda a lo que una vez me dijo mi abuelo: tiran más 2 tetas que 2 carrozas. Y ahí ves a Jiraiya con toda su sabiduría y su libretita yendo a una de las aldeas más peligrosas y con la esperanza de encontrar respuestas. Pero oh sorpresa, el líder de la organización resultó ser su alumno. Bueno, no uno, era un pad de 6 versiones cyberpunk de su mismo alumno con los poderes de Dios en su mundo. Y Jiraiya, de una pelea de campeones contra los 6 caminos del dolor, hizo todo lo posible y bastante bien, hasta que Pain dejó de tenerle paciencia y lo aplastó como si fuera un simple mosquito. Pero claro, Jiraiya, el sabio pervertido, no se iría sin antes hacer una gran jugada, y es grabar un mensaje secreto en la espalda del sapo Fukasaku con su chakra, porque escribir una nota o decirlo en voz baja era demasiado mainstream para todos nosotros, y como resultado de una paliza digna de un campeón legendario que obtuvo una muerte trágica y una escena emotiva de Naruto y uno de los poderosos ninjas, terminó así. No le dieron una tumba porque nunca encontraron su cadáver. El maestro más legendario que murió espiando para salvar el mundo, y su recompensa, el corazón roto de Tsunade. ¿Vale la pena? Yo creo que sí, pero no nos quedemos atrapados con este top, sino que vamos al siguiente. Under it. Oh no, we got to go through it. Sasaki Mirayo, también conocido por su nombre de héroe profesional, Sirnir Teller, fue el jefe que literalmente se murió por el trabajo, a pesar de tener uno de los poderes más rotos de todo su universo. Te preguntarás, ¿cuál es ese poder? Muy simple la verdad, poder ver futuro. Y te preguntarás, mi querido amigo, ¿cómo murió? Pues muy simple la verdad, tenemos que remontarnos a su pasado, cuando aún era el Robin de All Might, sí, el símbolo de la paz. Pero sucedió que se pelearon por diferencias creativas. Esas diferencias creativas eran muy simples la verdad. Y es que Sirnir Teller usó su poder y vio que iba literalmente a morir All Might, su ídolo. Imagínate eso, cómo iba a ser posible eso. Y como All Might no quiso escuchar a Sirnir Teller, entonces Sirnir Teller, como buen trabajador quemado, se fue a fundar su propia empresa o agencia de héroes para seguir salvando al mundo. Y lo peor de todo es que dejó a All Might con todo el papeleo, y tras unos años encontró al sucesor perfecto de All Might, a Tintin. Literalmente Tintin tenía un poder muy similar al Kamui de Obito, que podía traspasar las cosas, pero la hora de su muerte se acercaba en una operación que él mismo estaba dirigiendo, llena de adolescentes hormonales. El plan era muy sencillo: capturar a Overhaul, uno de los villanos que había creado una droga capaz de quitarle los poderes
a las personas. Y a pesar de que tenían a un tipo que literalmente podía ver el futuro, el plan falló, así que tuvieron que improvisar. Y de esa improvisación, Sir Dirteyer resultó herido de gravedad, todo por salvar al Peli Verde. Y tras la pelea de Overhaul, Sir Dirteyer fue llevado a un hospital. En sus últimos momentos utilizó su poder para ver el futuro de su gallo Tintín. Pues sí, vio que Izuku Midoriya no iba a ser el héroe número 1 de Japón, sino que iba a ser su gallo Tintín, el nuevo héroe número 1 de Japón. O sea, me estás diciendo que todo tu personaje se basa en que el futuro era inamovible y te mueres diciendo, capaz no, gracias por la coherencia, maestro Horikoshi, pero eso hace canon, que Deku es un Q, y no lo invento, aquí están las pruebas. Y al final, Sir Dirteyer nos dejó una lección, no importa cuál brillante seas, el guión va a hacer que te cargue la chingada. Light, esa es una cadena, Light. Cállate, L. Cállate, quiero que te vistas de femboy, L. Light, ¿qué estás haciendo? ¡Ah, cabrón! ¡Light! ¡Light, cabrón! ¡Light! El detective más inteligente de todo su mundo, que literalmente ocupaba el primer puesto del top global de detectives, y los que estaban abajo de él, el segundo y el tercer puesto, literalmente eran sus cuentas secundarias. Y lo más probable también es que sea uno de los detectives más insalubres, un tipo que resolvía casos internacionales desde su sótano, sin olvidar que también andaba descalzo, comiendo pasteles y dulces, y con una manera muy peculiar de sentarse, mirando una pantalla como si fuera un streamer. Así es, hablo de nada más ni nada menos que de L. Y desde el primer momento que entró en el caso de Kira, todos nos hicimos una pregunta: ¿cómo lo iba a resolver? Y la otra más importante, ¿iba a salir vivo de este enfrentamiento contra el protagonista de la historia? O sea, L literalmente dijo que sí a un caso de un asesino con poderes sobrenaturales que literalmente parece un dios, sin saber cómo lo hace, quién es, ni siquiera saber si iba a morir al investigar este caso. Pero bueno, todo por la justicia. Y él, tras hacer jugadas maestras para demostrar que la Yagami era Kira, decidió cometer uno de los mayores errores en toda su carrera como detective, la cual fue contratar al propio Light Yagami, al que sospechaba que era Kira, para que lo ayudara a encontrarse a sí mismo. O sea, contrató a su propio asesino. Y lo peor no fue eso, sino que hizo que Light estuviera esposado con él 50 días. ¿Sabes lo que significa eso? Que durmieron juntos, comieron juntos y lo peor, fueron al baño sincronizadamente. Y todo ese martirio para lograr probar de que Light Yagami era Kira, hasta que un día spawnearon los recuerdos de Light, así recuperando la memoria, y en cuanto pudo le dio piso a L, y así termina la historia de L. ¿Y sabes lo peor? Es que Light Yagami siguió matando gente. Misa quedó libre y a L lo reemplazaron dos niños que intentaron hacer un speedrun sin lógica alguna y lo lograron. Aunque él le dijo claramente que si él moría, Light Yagami era el culpable. Así de simple era resolver el caso. Ya me enojé, sigamos con el top. Alguien aquí dijo chamba. Ay, chamba. A este personaje no le dieron poderes regalados. No. A este personaje el mundo no le dio los poderes que tienen todos en su mundo. Porque, ¿para qué necesitas poderes malditos cuando traes un machete en el culo, odio en el alma y traumas familiares? Así es, hablo de nada más ni nada menos que de Toshi Fushiguro, o también conocido como el Jinbro, sin energía maldita. Este tipo fue un sicario, asesino, a sueldo y experto en arruinar infancias, y en especial la de su propio hijo, un tipo tan rudo que no nació con los poderes que otros tenían, así se habló de la energía maldita, y aún así decidió dedicarse a matar hechiceros como si estuviera farmeando experiencia. Este hombre vivía solo por tres cosas: cobrar de la chamba, apostar su dinero en carreras de caballo y trabajar asesinando hechiceros. ¿Y por qué está en este top? Porque literalmente murió por la chamba y luego lo trajeron a la vida para que volviera a hacer su chamba otra vez. Imagínate ser tan bueno que te revivan para que vuelvas a chambear. Pero antes de morir, Toji hizo algo que se podía considerar lo más ruin o una esperanza para su hijo. Lo vendió al clan Zenin como si fuera una caja de herramientas
con poco valor sentimental, todo para financiar sus vicios y sus apuestas, como buen padre latinoamericano. Y la última chamba de nuestro gym bro favorito fue nada más ni nada menos que asesinar a Satoru Gojo, el hechicero más fuerte en ese momento. Esta sí fue la pelea de poder regalado contra esfuerzo puro, pero en su última pelea con Satoru Gojo, tal vez la conciencia se le removió y le dijo dónde estaba su hijo y cómo hizo el trato para vender a su hijo. Y aunque Toshi le dio una paliza de su vida a Satoru Gojo, no pudo hacer nada contra el poder del guión, así muriendo por la chamba. Y lo peor es que luego lo vuelven a revivir para que vuelva a chambear. Y luego de ver a su hijo 5 minutos decidió suicidarse de nuevo. Clásico papá latinoamericano que piensa que está haciendo lo correcto, cuando en realidad está eligiendo huir. Pero la chamba primero antes que la familia. Moraleja, todo por la chamba. Pobre Toshi, ¿a qué costo moriste por la chamba? いかん。雨が降ってきたな。いいえ、雨なんて。いや、雨だよ。 Hablaremos de una de las muertes más trágicas del anime. Así es, hablo de nada más ni nada menos que de Maes Hughes, un funcionario modelo, un soldado ejemplar, un esposo devoto, un padre ejemplar y lo más importante, un PowerPoint andante de fotos de su hija. No había reunión que terminara con 30 imágenes de su hija, pero la causa de su muerte fue la propia chamba, la cual es que descubrió secretos de estado sin tener segura su vida. Sí, claro, morir por el partido suena bonito hasta que descubres un caso de corrupción y amaneces en bolsas de plástico. Hughes se puso a conectar pistas sobre una conspiración y descubrió que su gobierno estaba infiltrado de homúnculos, y en vez de tomarse unas vacaciones sin fingir demencia como cualquiera haría, fue a avisarle a su amigo Roy Mustang sin saber que un homúnculo y el propio gobierno lo silenciarían por la espalda, usando la forma de su esposa para que no se defendiera. Y así murió un soldado leal a su patria. Eso es ponerle ganas a tu currículo. Y lo peor es que uno de los propios que te asesinó estaba en tu funeral. Y así dejándonos la muerte más triste del anime. Así que ya sabes, la próxima vez que tu jefe te pida quedarte más horas extras en la construcción, recuerda que te pueden aventar al colado y tal vez seas el próximo en la lista de héroes que murieron por la chamba. Bueno, hasta la próxima. Recuerden suscribirse, dejar su like, seguirme en mis otras redes sociales y lo más importante, la chamba no lo es todo, a menos que te estés muriendo de hambre. Sin más que decir, yo me despido. Hasta la próxima. Bye.